Buenos días, nos encontramos en la Universidad Antonio Nariño en el primer Congreso Nacional en la ciudad de México. Como tema principal fue la metodología y el desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia. Este artículo fue investigado por Marisela Ramírez, docente investigadora de la Universidad de Boyacá de Cunha, y Joana Reina Borges, contadora pública de la Universidad de Boyacá de Cunha. En este momento me encuentro con una de las asistentes que participó como comentarista en el Congreso. Ella es María Alejandra Pardo. Bueno, sabemos que este artículo de investigación científica y tecnológica fue aprobado el 13 de noviembre del 2013. Como introducción, debemos de saber que la contabilidad forense se encarga de detectar indicios y desenterrar evidencias de fraudes corporativos o actos de corrupción en entes privados o públicos, al revisar libros contables, balances y facturas de ciertas compañías. La auditoría forense en torno al fraude contable encadena una serie de procedimientos que son jurídicos, de auditoría y procedimientos contables. En el área de jurídicos tenemos la tipificación del fraude, el manejo de la cadena de custodia, el informe pericial y la evidencia probatoria. En la auditoría encontramos las normas internacionales de auditorías emitidas por la IFAD, y en los procedimientos contables, en el caso colombiano, contenidos en el reglamento de contabilidad vigente y en los lineamientos emitidos por los entes de vigilancia y control de cada sector. Este artículo como tal busca establecer las reglas, principios y técnicas suficientes que le permita al contador público desarrollar el programa de auditoría forense de manera pertinente, eficiente, eficaz y confiable, llegando a la evidencia concluyente para esclarecer los casos de fraude contable. ¿Y qué nos puedes decir de la metodología? ¿Qué metodología usaron para poder realizar este programa? Claro que sí. Para la metodología fue un estudio descriptivo de los referentes que aportan los estándares internacionales de auditoría según la versión 2009, las normas nacionales contempladas en el Código de Procedimiento Civil, Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en el hallazgo de la prueba parcial contable especializada. Y en los resultados de la auditoría, ¿cómo hicieron para obtener? La auditoría forense investigativa está orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación para establecer y determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación, presuntos autores, cómplices y encubiertos. Al ocultar estos activos, pasivos e ingresos, estamos evadiendo los estados financieros en busca de defraudar el Estado, a los accionistas, a los creedores, pues se logra con ello pagar menos impuestos, distribuir menos dividendos, constituir a menos reserva que protejan el patrimonio y las deudas a favor de los acreedores. Se espera que el auditor forense tenga una base fuerte en el manejo contable, acompañados con conocimientos sólidos de auditoría, valoración de riesgos y control. Además debe demostrar un conocimiento del ambiente legal en el cual va a ser el estudio, la auditoría, y puede hacer un trabajo como litigante y tener una serie de habilidades para una ejecución eficiente en su labor, como la comunicación, las habilidades de detective y de litigante audaz. De esta forma, el auditor forense enmarca 4 importantes fases, que son la planeación, el desarrollo del programa de auditoría forense, la comunicación de resultados y el seguimiento. Y en la fase de planeación, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es la mejor manera para poder llegar al objetivo final? El auditor debe planear la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que puede existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en formas erróneas. Para el desarrollo de esta primera fase se hace prioritario conocer el negocio, todo su sector, los clientes, las variables de las endógenas y exógenas, que evalúen el posible causa de fraude contable, y a partir de los siguientes lineamientos debemos de entender el negocio enfocados en la NIA 315, como es conocer el caso, su entorno, el objeto social, el cliente potencial, la competencia, acreedores, relaciones financieras, su misión, visión, objetivos y planes o metas, entre otros.
generando así un expediente documental de antecedentes y situación financiera. Para la identificación del riesgo e identificadores del fraude, tomamos como referencia la NIA 320. En esta etapa comprende el estudio, evaluación y proyección de riesgos e indicadores. Estos se pueden agrupar en ciertos grupos como el personal. Aquí identificamos los comportamientos inusuales, actos ilegales, estilo de vida costosos, vacaciones no tomadas por los mismos empleados, personal de baja calidad, empleados trabajando frecuentemente en horarios laborales que no son permitidos, y entre otros. En el área ya como comercial y financiero incluye la baja moral, alta rotación de los directivos y poco seguimiento y control sobre las metas, crecimientos de las ventas, niveles anormales de rentabilidad que pueden indicar la existencia de transacciones fuera de lo convencional, una estructura de sistemas insuficiente para el volumen y naturaleza de las operaciones de una compañía, entre otros que podemos encontrar. En la parte estructural es importante indagar y registrar los sitios remotos mal supervisados, la búsqueda de resultados a cualquier costo, el origen de ingresos en relación con el objeto social, los negocios que son complejos de entender y la comunicación entre firmas es mínima. La administración también puede envolverse en un nivel tan extremo como el logro de metas financieras u operativas, que esto se convierte en un blanco dominante a expensas de la productividad o eficiencia a largo plazo. En temas ya culturales, presentando precisiones de sus supervisores y del temor a perder el empleo, con esta actitud se hacen cómplices involuntarios de eventos fraudulentos. En la evaluación del control interno, los factores de acuerdo con la seguridad que brinden los mismos controles internos que tenga cada entidad, se debe organizar y administrar de forma apropiada el trabajo de auditoría forense de modo que se desempeñe de manera efectiva y eficiente, determinando desde el inicio. Su alcance es determinar mediante un análisis del control interno organizacional que permite detectar errores significativos con el fin de alcanzar el grado de oportunidad y de extensión de los procedimientos de auditorías que se aplicarán. Como tal, la estrategia es desarrollar un conjunto de tácticas en auditoría que permita el cumplimiento de los objetivos trazados en el memorando de la planeación, que es la primera fase. Como materialidad encontramos las transacciones y los hechos significativos en relación de cada hecho o indicio que pueda ser objeto de investigación y que sirva como prueba para esclarecer estos hechos. Y también debemos de tener control de las TIC, que son los accesos y revisiones de cada una de las tecnologías de información y comunicación de las cuales las empresas o entes hayan usado en esta auditoría. Vale, muchas gracias. En la comentarista tenemos a Paula Andrea Lozada. Ella nos va a comentar sobre la segunda fase. Paula, ¿qué tienes por decir? Bueno, la segunda fase es la elaboración y el desarrollo del programa de auditoría forense. Este se destaca en 3 etapas. La primera etapa es la definición y tipificación de los hechos de los tipos de fraude. Bueno, el fraude lo conocemos que es un fenómeno económico y social y de la organización. Aplicado a la contabilidad, el fraude es un fenómeno económico y social y organizacional, aplicado en la contabilidad más que todo. El fraude consiste en cualquier acto u omisión de la naturaleza dolosa o apartado de la mala fe y de la negligencia de la gravedad. En el esquema del fraude cubre la malversación de activos, corrupción y falsificación. La falsificación en los estados financieros puede ser. Bueno, entonces acá en las normas internacionales de auditoría, la NIA 240, que trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. Bueno, en concreto, esto desarrolla el modo de la aplicación de la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido al fraude. En orden de ideas, la NIA 240 se convierte en una herramienta que permite identificar los factores de riesgo y fraude con aquellos hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer un fraude.
Bueno, y como siguiente tenemos la etapa 2, que es la recopilación de las evidencias. En este procedimiento consiste en el alargamiento del principio de derecho probatorio y analizarlo a la luz de lo dispuesto en las leyes, profundizar en materia de las pruebas como elementos que constituye en una labor de estudio de gran importancia para investigar el delito. Según las NIAs, la evidencia se convierte en un elemento necesario para el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, la NIA 500 respecto a la evidencia aporta en forma de obtener para llegar a una conclusión, razonablemente en las cuales se puede basar una opinión de la auditoría a través de un análisis y revisión para determinar la inconsistencia en la contabilidad de los registros contables. Bueno, en este momento es importante señalar que hay una diferencia entre evidencia y prueba en términos legales. La evidencia es cualquier objeto relacionado con la conducta punible que puede servir para determinar las circunstancias reales en los tiempos, modos, lugares o en aquellos hechos que se realizó. Y también, la diferencia entre la prueba es que se considera como aquel elemento, una vez hace parte del proceso judicial, pretende hacer llegar al convencimiento acerca de la certeza de la existencia u ocurrencia de un determinado hecho. Bueno, Paula, muchísimas gracias por su participación, espero que les haya gustado. En este momento me informan que el congreso fue de manera virtual y presencial y logré comunicarme con un asistente de la ciudad de Bogotá. Ella es Laura Carolina Quiñones. En un momento estaré transmitiendo con Carolina. Desde Bogotá, asistente del Congreso, donde hablaré de los tipos de pruebas según la Ley 906 del 2004, donde está la prueba física, que es toda cosa o objeto indirecta que pueda aportar información acerca de uno o varios aspectos estructurales del delito. Es una testimonial que está concebida como la exposición de un tercero ante el juez sobre los hechos o circunstancias. Está la prueba pericial, que es el conocimiento especializado que adquiere una persona en relación a su profesión o arte o oficio. A continuación voy a hablar de las siguientes etapas, de la etapa 3, de la cadena de custodia de la documentación, donde este proceso que garantiza la veracidad de la información recolectada se inicia en el lugar del sitio donde fueron hallados los elementos de prueba, seguido del embalaje o del envío. En la etapa cuarta hablamos de la evaluación de la evidencia según la NIA 520, donde esa norma provee las guías de aplicación para procedimientos de revisión analítica de las etapas de planeación, recopilación de los elementos de juicio, es decir, como las pruebas sustantivas y finalización de la auditoría como revisión global. Bueno, la cadena de custodia se basa en 3 fases. El inicio es el lugar donde recaudan los elementos o materiales probatorios, seguido del embalaje o el envío, que es el mismo lugar, las fechas de permanencia y los cambios de cada custodio que haya realizado. Y finalizan por orden de autoridad competente, la policía judicial y los peritos certifican la cadena de custodia. Bueno, según la NIA 520, define los procedimientos analíticos sustantivos, que son como las evaluaciones de información financiera por medio del análisis de las relaciones razonables entre lo financiero y lo no financiero. Los procedimientos analíticos evalúan la confiabilidad de la información, desarrolla la expectativa de los importes registrados y evaluados para identificar errores y compara la información financiera con la no financiera. Bueno, el proceso de peritación nos explica que el perito examina personas, cosas, objetos de dictamen. Sobre ellas se realizan investigaciones y experimentos que consideren necesarios
para el fin de realizar un dictamen claro, preciso y detallado para ser presentado ante un juez. En la última etapa, que es la quinta, la elaboración de informe de auditoría de la NIA 700, el propósito de esta NIA establece guías y proporciona lineamientos de la forma y contenido del dictamen del auditor. Hay unos hallazgos de elementos del material probatorio, que es la legalidad, la pertinencia, la autenticidad y la audición. Y ya para finalizar, el auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. El dictamen emitido por el auditor debe contener los siguientes elementos básicos, donde primero debe tener un título apropiado, un destinario, una entrada, un párrafo introductorio, un párrafo de alcance y una responsabilidad del auditor. Seguidamente la dejo con mi compañera Ana. Para finalizar nos vamos a encontrar con nuestra última asistente, Ana María Vargas. Hola, buenos días. Bueno, para complementar la fase quinta, tenemos también la opinión del auditor, la firma del auditor, la fecha del dictamen y la dirección del auditor. Todas estas declaraciones que realiza el perito se deben estar en un informe pericial, el cual se expresará con la base de la opinión que utilizará. Y en esta, mediante esta se dará a conocer un juicio público en forma escrita de la investigación realizada. Es así como los demás hechos o circunstancias que permitieron el establecimiento de la verdad. A ese documento también se le conoce generalmente con el nombre de dictamen pericial o informe pericial. Si los peritos no concuerdan, deberán nombrarse un tercero o dirimir una discordia con quien se pueda disentir a sus colegas. Todo dictamen también se debe tener en cuenta que debe contener, según el Congreso de la República de 2012, la descripción de la persona, el objeto o cosa de materia de examen o estudio, así como el estado y en forma de que se encontraba. Las relaciones detalladas de todas las operaciones practicadas en la pericia y sus resultados. Y como también podemos encontrar los medios científicos o técnicos de cómo se ha validado para emitir su dictamen. Para la finalidad, pues también se encuentran las conclusiones a los que han llegado los peritos. Al apreciar el dictamen, pues también tendrán en cuenta que es con firmeza, precisión y calidad de su fundamento. La competencia de los peritos y los demás elementos probatorios en el orden del proceso se hará para una práctica en un segundo dictamen y en este no sustituye el primero. Pero también se debe estimar juntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave. También tenemos una tercera fase, que es la comunicación de resultados, la comunicación que será permanente con los funcionarios y que el auditor forense estime pertinente. Ellos deberán entregar los resultados parciales o finales al auditor, que debe ser cauto, prudente, estratégico, oportuno. También debe limitarse a informar lo que fuera pertinente. Un error o una comunicación de resultados puede arruinar toda la investigación. Los informes también deben tener los antecedentes del caso en cuestión. En este tiene que ir la descripción de los procedimientos llevados a cabo, descripción del alcance del trabajo, así como las limitaciones que se hayan presentado, un análisis, una explicación de las pruebas obtenidas y juntamente su opinión del auditor forense, para detallar las recomendaciones y poder seguir. Estos dictámenes se deben basar exclusivamente en las pruebas que tuvieron, lógicamente, durante todo el trabajo de campo, cumpliendo con las normas internacionales de auditoría para la presentación y su exposición. También tenemos que deben contener los antecedentes del caso. La descripción de los procedimientos llevados a cabo se deben al alcance del trabajo, así como las limitaciones que se hayan presentado en los análisis y las explicaciones de las pruebas obtenidas. También tenemos que son la presentación del informe técnico. En ellas tenemos que la prueba pericial en el juicio oral o público, que se tendrá en cuenta la claridad, las exactitudes con las respuestas de cada uno de los terceros llamados a rendir las declaratorias. También tenemos una cuarta fase, que es el seguimiento y monitoreo del caso, que ya está el monitoreo permanente y el registro de revisión de los antecedentes. Y como finalidad, pues tenemos las recomendaciones.
En las recomendaciones, lógicamente, es caracterizar la evidencia desde el punto de vista del auditor, que esto implicaría los procedimientos que proporcionen guías suficientes y pertinentes sobre los constituyentes y evidencia, con la determinación de los elementos necesarios. También tienen que ser suficientes y esenciales de validez. En ellos, la prueba pericial, contable y especializada se forman una nueva base jurídica que describirá los elementos legales en forma de parte de esta actividad. La metodología establecida es también de gran importancia y con ella consiste en plantear un proceso general para el desarrollo de una auditoría forense, porque cada clase de fraude contable requiere una ampliación, cada adición o simplificación de alguno de los procedimientos mencionados. También está por último la información que se muestra en este documento recopilado en datos y técnicas jurídicas de auditoría de la investigación. En este crimen se converga con el propósito de apoyar al perito en la búsqueda de la autenticidad del fraude contable con el objetivo de que el contador público se garante de la verdad durante la justicia. Damos por finalizado nuestro primer Congreso Nacional de Auditoría Forense. Muchísimas gracias.